Sí, es un tema muy interesante lo que comentas. Voy a ir pasando los slides, voy a ir contándoos un poco todo y como dice Ras, en cualquier slide que tengáis una pregunta, pues como no puedo ver el Zoom, pues ya quitáis, abrís el micrófono y directamente pues me interrumpís sin ningún tipo de problema, que para eso estamos hoy aquí un poco en modo como si estuviéramos en la misma sala todos juntos. No es un rollo webinar, estáis ahí, escucháis 35 minutos, una charleta y ya está. Es más, si podéis colaborar, pues estaría bastante bien. Además, lo que voy a ir haciendo es voy a ir lanzando alguna pregunta y bueno, si queréis contestar, estaría bien mientras la presentación. Vamos a hablar hoy de monitorización moderna y dashboards para VMware vSphere usando InfluxDB, Telegraph y Grafana. Esta presentación la tuve el gusto y la suerte de presentarla en el VMworld 2021, que bueno, fue en remoto también, y la presenté en la parte en la parte del code, y esta es la sesión que presenté, el code 2745. Si alguno quiere verlo en inglés, pues bueno, allí la presenté, hubo preguntas, estuvo bastante interesante. No sé, esto que hago aquí, lo voy aquí a admitir. Vamos a hablar de la agenda de hoy. La agenda es los problemas que, hay aquí un error, que he resuelto usando base de datos de Time Series, los básicos de la monitorización, luego vamos a ver monitorización de VMware vSphere, InfluxDB, Telegraph y Grafana, y luego vamos a ver una pequeña demostración y bueno, pues espero que os guste y que os sea de utilidad. Bueno, antes de comenzar con todos los slides, una pequeña introducción para los que no me conozcáis. Mi nombre es Jorge de la Cruz, llevo escribiendo en jorgedelacruz.es desde septiembre del 2011 más o menos, y bueno, pues lo que he ido escribiendo, como podéis ver, más de 1000 artículos publicados desde entonces, ha sido normalmente alrededor de VMware, Vim, mucho Zimbra en el pasado. Y ahora últimamente ya llevo unos años escribiendo mucho sobre Grafana y cómo monitorizar, yo que sé, cualquier tipo de cosa. En estas sesiones sobre VMware, pero la verdad es que he ido escribiendo un poco de todo. Tiene 600.000 visitas el año pasado el blog, pero bueno, es un dato que al final está bien verlo, que la gente le va leyendo y va gustando lo que vas escribiendo, y pues siempre motiva. Problemas que he resuelto usando una base de datos de Time Series. Luego miraremos un poquito qué es una Time Series. Entonces, Time Series es una base de datos donde se almacenan pues miles y millones de métricas referente al tiempo. O sea, por ejemplo, pues hoy, ahora a las 11:30 de la mañana, recolectas datos sobre las máquinas virtuales. En este mismo preciso casi segundo, recolectas pues la CPU, cuánto consumo de CPU ha sido, RAM, disco, todo esto, todos los datos alrededor de un tiempo en concreto. Entonces, y obviamente lo que vas haciendo, si esto lo guardas cada 20 segundos, tienes luego miles, millones de métricas que quieres consultar de manera muy rápida. Si hablamos de Microsoft SQL o otro tipo de bases de datos, no están muy preparadas bueno, pues para darnos luego una búsqueda rápida cuando quieres comparar entre millones de métricas, como estoy hablando. Entonces, el problema que he resuelto es seleccionar una tecnología creada para este único propósito. Una vez más, quiero monitorizar un montón de cosas, en este caso VMware, y quiero guardarlo cada 20 segundos, pero luego quiero consultar en la vista de 30 días o en la vista de 60 días y que no me tarde pues un montón de tiempo en generar esta consulta, que lo puedo consultar de manera rápida con los dashboards. El siguiente problema que he resuelto eligiendo esta combinación de productos de open source es que fuera rápido de instalar, que no tuviera aquí, no sé, que no estuviera una semana leyendo documentación y desplegándolo con problemas, vamos, que no fuera difícil al final. Rápido proceso de instalación y configuración. Por otra parte, el tercer punto, como veis aquí, es la documentación, que fuera sencilla, que estuviera completa y que fuera, vamos, que lo pudiera entender cualquier tipo de persona, y siguiendo los pasos, casi copiar y pegar en mi servidor, y que todo se desplegara. Esos 3 puntos son los que he resuelto. Tengo alguno más.
Empezar pequeño y crecer horizontalmente y verticalmente, pues mira, empecé tan pequeño que esto lo podéis desplegar, esta solución de open source con el InfluxDB, el Telegraph y Grafana. Empecé tan pequeño con una Raspberry Pi 4 que tiene 8 GB de RAM. Pues ahí comencé, ahí lo puse. Empecé con una 3 probablemente, porque ya empecé hace unos años y luego lo moví a una 4. Es tan sencillo como empezar allí y luego ya pues vas creciendo. Si la base de datos empiezas a guardar mucha información, requiere un poquito más de CPU, un poquito más de RAM, pues bueno, ya luego lo mueves a una máquina virtual y luego si quieres, si esto vais a desplegarlo en un entorno más de producción, pues los componentes los puedes ir luego desplegando en diferentes máquinas virtuales, contenedores o incluso utilizar la versión cloud que estos productos ofrecen. El punto aquí en el medio, dashboards que sean hermosos, a la vez de útiles y listos para consumir. Este era un tema muy importante, porque guardo todos estos millones de métricas, todo fantástico, todo muy bien, pero luego cómo los consulto. Al principio no había dashboards de VMware para Grafana, cuando estuve mirándolo no había ninguno. Entonces lo que hice fue crear mis propios dashboards, creé unos dashboards que los veremos luego un poco más adelante, y lo hice de tal manera, utilizando el mayor tipo de variables posible, para que vosotros luego cuando lo descargarais podéis directamente aplicarlo, ponerlo en vuestro Grafana y ya os coge toda vuestra información, todas las VMs, absolutamente todo, sin tener que vosotros pues emplear el tiempo que yo empleé creando estos dashboards. Pero lo bueno es que el problema que tenía era no había dashboards. Puedes crearlos, sí, de manera rápida y sencilla también. Y es lo que hice al final, crear estos dashboards de manera muy sencilla. Por último, a mí me gusta, por lo general, siempre que hay un producto o tengo un problema y lo puedo resolver con una tecnología de open. ¿Se ha Creo que caído? le hemos perdido, sí. Sí, me parece que sí. Debería poner un Velo Cloud en su vida. Ya ha vuelto, ya ha vuelto. Ya ha vuelto. Sí, dale un segundo. ¿Explotó? ¿Qué ha pasado? Sí, no sé. Nada, estábamos comentando que necesitabas una solución de SD-WAN. A Muy ser bien. posible con dos líneas. ¿Dónde me he quedado? Vigila porque te está cogiendo la cámara del OBS, ¿eh? Sí. Sí, se ha escuchado un par de segundos, entonces casi nada. ¿Qué tal? ¿Ya? Muy bien, sí. Perfecto. Bueno, ¿Mejor? nos estabas explicando que te gustaba más la tecnología de open source siempre que fuera posible. Y ahí te quedaste. Jesus. Vale. Venga. Continuamos. No sé, yo creo que es la RAM. No tengo demasiada RAM. Esto es lo que os comentaba. Siempre que puede ser open source, me gusta más seleccionar una solución de open source. Además de que puedes luego contribuir. Si encuentras documentación que no funciona o algún tema, siempre puedes irte a su GitHub y poner, bueno, pues mira, me he encontrado este problema, tal cual. O por ejemplo, la parte de vSAN, que todavía no está soportada dentro del código de Telegraph. Llevo mucho tiempo diciendo que a ver si se puede incluir, porque ya está el código hecho, a ver si se puede combinar y lanzar la parte de monitorización de vSAN un poquito más avanzada a todas las métricas del vSAN. Entonces, bueno, el open source siempre tiene eso bueno. Imaginar que queréis pedir algo en una solución de pago, pues tenéis que hablar con vuestro gestor de ventas, luego el gestor de ventas lo escala a Product Management, luego Product Management le toma 6, 7, 10 meses y al final puede que vuestra idea o lo que el negocio necesita aparezca en el producto o al final no, nunca lo sabes. Con el open source al menos tienes un poco la visibilidad de si el código se ha combinado o no, etcétera, dentro del GitHub. ¿Todo bien por ahora? ¿Me seguís? ¿Sí? ¿Estáis ahí? Perfecto. Vale. ¿Decías algo? Vamos a los básicos de la monitorización. Os he explicado esto al principio, que era el time series. Es diferente versus si lo comparamos con una base de datos de time series.
La típica base de datos, Classic Relational Databases, pues es lo de siempre. Tenéis un nombre, hay tablas, hay columnas y seleccionáis lo que queréis. Los datos son más multidimensionales. Podéis mezclar aquí y allí, coger un poco de cada uno y luego con una consulta seleccionáis lo que os haga falta. Eso está bien, pero para un entorno en el que lo que queremos es muchísimos datos agregados sobre el tiempo, una vez más, pues la CPU a este tiempo en concreto, hace un minuto o hace un año, en este minuto en concreto, es mejor una base de datos específicamente para esto. Time Series, hay varias, yo estoy utilizando InfluxDB, pero si miráis en el mercado hay algunas otras que podéis utilizar también. Lo que os estaba diciendo antes, si comparamos una base de datos de tradicional SQL, por ejemplo, como puede ser un PostgreSQL, versus una de Timescale, que es otra comparada como InfluxDB, podéis ver luego el rendimiento, cómo falla, luego una vez que empiezas ya a tener millones de datos, empieza ya el performance a ser ya bastante más bajo, mientras que una como puede ser Timescale, pues se queda ahí y más o menos te da un poquito menos de performance algunas veces, pero está bastante estable. Esto lo podéis ver aquí en el blog Timescale, si luego cuando se envíe las presentaciones podéis hacer clic y ver la comparación. Entonces, esto es lo que os comentaba. A mayor volumen de datos, las consultas dentro de un dashboard o las consultas en general, para Timescale, para este propósito, sigue siendo sin ningún tipo de duda lo que hay que elegir. Vamos a hablar de SNMP, que es, yo creo, lo más básico. Es una tecnología bastante anciana, prácticamente desde el comienzo de los tiempos de Internet. Pues yo pienso que cuando se hizo las 3W, luego después algún americano también hizo lo del SNMP, pocos días después. Lleva mucho tiempo con nosotros. Es una tecnología de monitorización que está bastante bien. Realmente SNMP es Simple Network Management Protocol, pero los que hayáis tocado SNMP sabéis que es de todo menos simple. Y bueno, es un poquito, una vez que tenemos los MIPS, que vamos a ver qué es un MIP ahora, está bien, pero por lo general es un poco complicado empezar con ella si no tenemos los MIPS, si no tenemos ni idea de qué está pasando. De todas maneras, si vais a utilizar SNMP, porque yo sé que sigue habiendo cosas que las tenemos que consultar por SNMP sí o sí, utilizar la versión 3 del SNMP, que es más segura. No utilicéis la versión 1 nunca, ni la 2C, utilizar la versión 3, que ya tiene autenticación. Tenemos que obtener las MIPS del fabricante. VMware hace un trabajo muy bueno con esto, tiene las MIPS bastante actualizadas. Y bueno, intentemos evitar una vez más la comunidad SNMP pública o public, que se llama en inglés, intentar poner otra que no sea public, porque es que lo que suelen hacer cualquier tipo de ataque siempre está SNMP publicando, sí, está la versión la versión public y la versión 1, y lo que hacen es snifar y hay mucha información ahí que luego puede liderar a otro tipo de ataques. Hasta ahora bien, ¿me seguís escuchando? ¿No se ha cortado? Por ahora bien. Todo muy bien. Fantástico. ¿Cómo no habilitar SNMP en VCSA? Porque claro, seguro que si estamos con SNMP tenéis el PRTG o cualquier otro tipo de producto que monitorice SNMP, os vais a Google y ponéis habilitar SNMP, aquí en otra pantalla, habilitar SNMP en VCSA, y te salen estos pasos. Y es con SNMP Get y SNMP Set Communities Public, el Target, el Log Level y el Enable. No hagáis esto, porque esto es lo que os he dicho que es bastante crítico. Vais a publicar con la comunidad public y en versión 1.0. No hagáis estos pasos. Hay unos pasos para que los habilitéis con la versión 3.0 de SNMP, con autenticación y demás. Seguir esos pasos, ¿vale? Estos de aquí no. ¿Cómo no habilitarlo en SXI? Exactamente igual. Si vais a Google y ponéis, SNMP SXI, lo ponéis, seguís estos comandos que son bastante sencillos y una vez más estáis publicando en versión 1 de SNMP no autenticada y además estáis publicando con la comunidad public. No hagáis estos pasos tampoco
cuando busquéis en Google, ponerlo, habilitar SNMP SXI, versión 3.0, ya vais a ver cómo se hace la autenticación, etcétera. Por eso no quiero, hoy os enseño lo que no hay que hacer, para que vosotros ya luego vayáis en Google y busquéis un poco, os pique la curiosidad de cómo sí se hace. Espero que surta efecto esto un poco la ingeniería inversa dentro de la presentación. Vamos a ver qué es una MIB. Estoy todavía hablando de SNMPs. Una MIB, que es un Management Information Base, es esto. Realmente, cuando hablamos de estas Management Information Base, cuando hablamos de SNMP, hablamos de que todo, el consumo de CPU, el consumo de una tarjeta de red, en concreto los paquetes que se envían, el consumo de memoria RAM, temperatura, todo esto al final tiene un OID o una ruta. Entonces, si queremos ver, por ejemplo, consultar algo, siempre va a ser en el root, luego va a ser .1, .3, .6, .1, .2, .1 y luego al final lo que sea, CPU, RAM, etcétera. Una vez más os digo, a quien inventó esto hace un porrón de años dijo que esto era SNMP y que era simple. A mí no me parece muy simple que para monitorizar la RAM tenga que conocerme que es 1, .3, .6, .1, .2, es bastante friki, me atrevería a decir incluso. Entonces, la parte de VMware, las MIPS que podemos consultar, por ejemplo, de sistema, sería, como os he dicho antes, 1.361.4.1 y luego el 6876 es el fabricante, VMware, y a partir de aquí vais a encontrar otro tipo de, por lo menos la parte de vSphere, el 6876, y a partir de aquí vais a encontrar el resto de cosas, pues el Product Specific, las máquinas virtuales, sistema, o sea, el sistema entraríamos dentro de uno, luego dentro de uno hay un montón de cosas para extraer. Una vez más, es que todo esto es tan difícil, os lo muestro para que veáis la complejidad de SNMP si lo hacemos desde cero, y ahora en unos segundos voy a pasar a la manera sencilla de hacer todo esto, porque esto no tiene ningún tipo de sentido si me preguntáis. Os he dicho antes... Jorge, sí. perdón, una pregunta muy rápida. De las MIPS de VMware que has dicho que hace un buen trabajo, Sí. ¿hasta dónde son capaces de profundizar y cuál es el ámbito? O sea, ¿podemos salir de lo que es la capa de vSphere, SXI y pasar a lo que es máquinas virtuales? Y si es así, ¿hasta dónde podríamos llegar en una máquina virtual? Lo que va a exponer las MIPS de VMware siempre no va a entrar dentro del sistema operativo, porque VMware nunca puedes hacer mucho a través del sistema operativo. Ya si quieres saltar al sistema operativo, vas a tener que irte a las MIPS de Linux, Windows o de las aplicaciones. VMware te va a dar a nivel de VM, voy a comprobarlo luego, pero te deja bastante siempre que sea el contenedor, por así decir, CPU, RAM, correcto, disco... lo que podríamos ver desde las estadísticas de vCenter, Sí. por ejemplo. Eso sí que es De las consultable. tools o cosas de estas, por ejemplo. Las tools también te lo va a dar, ya luego más dentro de aplicaciones y demás ya no te lo va a dar, No, pero claro. todo lo que veis, Lógico. todo lo que veis, sí. Vale. Todo lo que veis dentro de vCenter te lo da. Si tenéis VDI, pues hay, por ejemplo, tenéis SRM, aquí veis también que luego dentro de SRM, dentro del 51, luego va a haber mucho más. Pero bueno, os muestro aquí un poquito para que, ya que conocemos la disección de una autopsia, de una MIB, que podamos ver luego, ya que comprendáis un poco más. Espero que con esto hoy por lo menos comprendéis, cuando veis una MIB, de qué estamos hablando y cómo funcionan, porque supongo que a lo mejor durante muchos años habéis visto este churro de números y no conocíais muy bien de qué iba el tema. Os he explicado antes, ¿qué pasa si publicamos por la versión 1.0 de SNMP y el tráfico está ahí abierto y al final no hay ni siquiera autenticación y ponemos el public? Esto pasa, que cualquier, otro error aquí, perdonad, que cualquier máquina con acceso a esa red, obviamente supongo que la red de management del VCSA y de los SXI está aislada, pero en caso de que no fuera así, en caso de que algún otro equipo de la red tuviera acceso, con lanzar un SNMP Walk con la IP del vCenter o del SXI, tan sencillo como eso, te da toda esta información, bueno, y más que obviamente he quitado. Me está diciendo
Primero, la versión del vCenter que tengo. Imaginar que tenéis una de estas de hace unos meses que no estaba parcheada y que tenía vulnerabilidades. Tan sencillo como soy un atacante, me conecto a una máquina que tiene acceso a los SXI o al VCSA a través de cualquier tipo, un link en un email o algún backdoor o alguna de estas cosas. Voy a saber la versión de vCenter que tiene este cliente y a partir de ahí pues ya me pongo a encriptar o me pongo a utilizar otras vulnerabilidades. Ya solo eso es bastante crítico. Segundo, también vas a poder ver luego las IPs, vas a poder ver luego el hostname, las tarjetas de red. Se pueden hacer muchas cosas bastante malas a través de SNMP Walk si estáis publicando versión 1. ¿Tenéis alguna pregunta? No. Entonces, lo que os he dicho antes, si utilizáis SNMP, está perfecto utilizar versión 3 que está autenticada y utilizar algo que no sea el public. Vale. ¿Qué es monitorización de VMware vSphere? Al final, ¿qué es lo que normalmente queremos monitorizar con esto? Yo pienso que lo primero que estaría bien monitorizar es el consumo de la CPU, cuando estamos hablando después del clúster, del host y de las VMs, tanto en porcentaje como en megahercios. Esto es lo que yo pensé cuando salió este plugin de Telegraph, es lo que pensaba que estaría bien ponerlo dentro de un dashboard. Esta llamada no me voy a conectar. Aquí en el consumo de RAM, el uso de RAM por el cluster, host y VMs también, en gigabytes. Data stores, el uso de los data stores en porcentaje de capacidad y también en algunos casos estaría bien interesante ver los IOPS y la latencia. También esto lo podemos ver. Y luego, pues estadísticas por VM. Al final es muy interesante conocer pues, qué VMs son las que más están consumiendo, el top 10, el top 5, lo que queráis, saber qué es lo que estamos consumiendo ahí. CPU, RAM, disco, etcétera. Vamos a ver esto luego. Yo pienso que esto es lo más sencillo y lo que está muy bien poner pues, en los dashboards, en las pantallas por aquí por encima, etcétera. Y aquí es donde entra el stack TIC, InfluxDB, Telegraph y Grafana. Como lo llamamos en Data Center, normalmente si hablas con personas que conocen ya esto, te suelen decir el TIC, TIG, y es una combinación perfecta de proyectos de código abierto. A mí me gusta mucho. ¿Qué es todo esto? Pues lo voy a mostrar aquí en unos diagramas. Yo creo que más sencillo que este diagrama no puede haber nada. Vamos a hablar aquí de esto rojo, el InfluxDB, la base de datos. Ya os he comentado por qué InfluxDB, por qué una time series, una base de datos de time series. Ya os he comentado el por qué está aquí. ¿Qué es lo que va a meter información dentro del InfluxDB, dentro de esta base de datos? El agente de Telegraph o otras cosas, pero en este caso el agente de Telegraph. Este agente es muy ligero. Se puede instalar tanto en Windows como en Linux. Lo podéis instalar dentro de la misma máquina del InfluxDB si queréis, para ahorraros problemas, o si no tenéis muchos conocimientos de Linux, pues podéis poner este Telegraph dentro de un Windows, y lo que este Telegraph hace, esta gente, tenemos que descomentar unas cositas que la vamos a ver en la siguiente slide. Lo que hace es pregunta al vCenter a través del SDK, pregunta, descarga la información y se la envía directamente al InfluxDB. Telegraph tiene, yo no sé, creo que 200 y pico plugins que ya vienen, solo los descomentáis y a partir de ahí empezáis a ingerir información. Hoy hablamos de lo que es VMware, pero tiene muchas cosas. Windows, Linux, Nginx, Apache, tiene de todo. Y Jorge, luego... perdona, sí. una pregunta. ¿Y no hay algún Virtual Appliance ya de plug and play para esto? Sí, lo vamos a ver en un minuto. Ah, Sí, genial. ahora os lo cuento. Y luego, ¿qué es donde vemos todo esto? Lo vemos con Grafana. Grafana es la parte de dashboard muy bonita en la que se puede ver, en la que podéis ver absolutamente todo de manera más dinámica. De hecho, lo tengo aquí detrás. Si me voy aquí y lo pongo aquí y me retiro, pues bueno, pues aquí veis un Grafana funcionando más o menos allí, pues unas métricas y demás. Esto es Grafana. Bueno, esto en concreto es un GIF que se mueve, que se va repitiendo, pero eso es Grafana. Vuelvo a la presentación. ¿Veis la presentación? ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí. ¿Cómo empezar a vigilar nuestro entorno hoy mismo?
dos maneras, o la tercera que es con containers, Kubernetes y demás, ni la menciono. Voy a mencionar la primera, descargándose el Telegraph, el Telegraph para Windows, Telegraph para Linux, y descomentando un fichero en el telegraph.conf, descomentar el ficherito de inputs.bsphere y poner vuestra dirección y vuestro usuario y password de read only. Ahora os lo muestro en la siguiente slide. O, como comentabais, ¿hay alguna cosa que ya puedes descargar y bajártela y ya está todo puesto? La verdad es que sí. La gente de VMware, unos desarrolladores hicieron una cosa que se llama el vSAN Performance Monitor, y este OVA que está en la página de VMware, en los links, ya tiene Telegraph, InfluxDB y Grafana. Aparte tiene la versión de Telegraph en concreto que sí que monitoriza vSAN, y luego eso podríais descargarlo hoy mismo, conectar a vuestro vCenter, vais a tener las gráficas muy chulas de vSAN en caso de que tengáis vSAN, y podéis añadirle luego mis dashboards también, y vais a tener todo funcionando en pocos minutos. Es la manera más fácil probablemente que tengáis. Solo pienso que los paquetes que están aquí dentro creo que no los han actualizado en un tiempo, en unos meses, y pueden que estén un poquito obsoletos. Igualmente, las versiones de los dashboards que yo creé, podéis descargar versiones más antiguas y van a funcionar en este OVA. Esta es la manera más sencilla, y si no, con el Telegraph. ¿Qué es lo que tenéis que descomentar o qué es lo que hay que hacer cuando ya tenéis el Telegraph? Vais al telegraph.conf y lo que tenéis que hacer es esto. Esto está en el blog también, si queréis buscarlo, en mi blog o en la documentación de Telegraph, como os he comentado antes. Esto es lo bueno, que no tenéis que buscar en 300 blogs. En la documentación de Telegraph está muy claro. Descomentamos esta parte que pone aquí, inputs.bsphere. Luego ponemos el FQDN o la IP /SDK y ponemos un usuario y una password que tiene que tener acceso a todo el entorno de vSphere, pero en read only. No tenéis que dar ningún acceso de administrador ni nada, solo read only con todo el árbol y el child, y ya estaría. ¿Por qué hay dos veces tenemos que hacerlo? Veis que uno se llama real time y otro se llama historical aquí, y uno es cada 300 segundos y otro es cada 60, o podríamos poner incluso cada 20. Esto tiene una razón y es realmente cómo guarda VMware las métricas al final. Os lo cuento aquí. La parte VMware, como trabaja, esto es como trabaja vCenter. Si os vais a vuestra versión de HTML5, incluso en la versión Flash, ya funcionando así desde siempre, tenéis varias maneras de ver las métricas. Tenéis una que pone real time, y en esa tenéis los saltos cada 20 segundos, pero lo único es que toda esa información que está muy chula y que está cada 20 segundos y que nos gusta, esas se guarda en memoria RAM del VCSA. Por eso es un poquito más intensivo. Y creo que hay un máximo de 1 hora, si no me confundo. Una pregunta, Jorge. Sí. Que en las métricas de VMware, los roll-ups pueden ser un poco engañosas, ¿no? No sé si que depende cómo tienes configurado, tú puedes, por los tipos de roll-ups, como cogen los datos, pueden ser valles y picos, y todo se termina plano por los promedios. Cuando haces un export a Grafana así, ¿evitas este tipo de problema? ¿Y sigues con la misma granularidad? La granularidad de los 20 segundos la tienes, y esto es una de las ventajas que te da esto que os estoy contando, porque en VMware vas a ver los 20 segundos máximo 1 hora. A partir de esa hora ya te vas a las otras métricas y ya es cada 5 minutos, 30 minutos, 2 horas y 24 horas. Esto sería en vSphere. Si lo vais ahora mismo en vuestro vCenter, lo podéis ver, que después de este real time, las otras métricas ya no tienen esta granularidad de 20 segundos. Mientras que como todo esto lo pones en InfluxDB, luego sí puedes seguir viendo 6 horas, 12 horas, las últimas 12 horas cada 20 segundos. Esta es una de las ventajas. Respecto a lo que comentas de si VMware no está dando todo, cada métrica
tiene normalmente, te dice si es un mean, que es la media, o si es el last, que sería el valor real último que está presentando. Esto a nivel de Grafana podemos verlo y sí puedes jugar con ello, dependiendo de lo que quieras ver. ¿Quieres ver el último dato real? O sea, el último pico, el último consumo de CPU, puedes ver el último, pero también es que, claro, cuando luego nos ponemos a mirar un poquito más las gráficas de CPU concretamente, normalmente cuando ya tienes varios cores, que es lo que suele tener cada VM, tienes que... ¿Qué quieres ver? ¿Quieres ver el consumo de cada core? Lo puedes ver en Grafana. ¿O quieres ver la media de entre todos los cores y verlo en una sola métrica? Puedes verlo también. Entonces, con Grafana lo puedes hacer y lo puedes editar a tu gusto. También, si te vas en el vSphere Client, puedes jugar un poquito con esa parte. Podemos conectarnos luego al Vicente si queréis y lo vemos en un segundo. Sí, yo tenía otra pregunta. A lo mejor Sí. es una tontería lo que voy a Pues, decir, pero ¿qué se diferencia, por ejemplo, todo esto que estás contando ahora mismo con, por ejemplo, Login Site? Sí. Como bien sabes, es un producto de la casa. Sí. ¿Me preguntas cuál es la diferencia? Sí. La diferencia entre ellos, bueno, uno es que para Login Site creo que tienes que tener una licencia adicional que no te viene, por ejemplo, con Essentials o algo así. Creo que tienes que tener Tiene su estándar. licencia. Tiene su licencia. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, nunca penséis que este stack que os estoy contando hoy va a reemplazar un producto de pago donde os va a dar reportes y donde os va a dar otras cosas. Esto que os cuento hoy es para que tengáis una monitorización más fresca, más granular, gratuita, para que lo pongáis en vuestros, en las pantallas y demás. Se puede y se debe combinar con otras herramientas a nivel de reporting. Me preguntas por Login Site. Uno de los casos de uso que veo más sencillo es que Login Site te va a dar, porque no solo lee los logs, Login Site solo lee logs. Esto consulta el SDK, son cosas diferentes. El Login Site, una de las cosas buenas que te va a dar es que te va a mostrar, por ejemplo, las autenticaciones que han fallado. Pues imagínate, una vez más, se atacan o alguien se conecta, intenta conectarse a los SXI o al vCenter, te hace un brute force, un ataque de fuerza bruta con millones de ataques. El Login Site te lo va a decir, porque está leyendo logs, está leyendo otras cosas que no es el performance. Lee el performance de los logs, pero adicionalmente Login Site te va a dar otro tipo de información. Son herramientas diferentes, tienen diferentes casos de uso. Yo las combinaría. Como esto es gratuito y si ya tienes Login Site, yo lo combinaría. Login Site lo dejaría para seguridad, para hacer más granular dentro de los logs, porque ahí hay mucha más otra información, y pondría esto para monitorizar más el tiempo real, porque te digo, esto es cada 20 segundos. Creo que Login Site, al leer logs, creo que no te llega a la granularidad de 20 segundos de consumo de CPU. Me confundiría, pero creo que no te llega. Creo que te va a dar la de los 5 minutos. Lo tendría que mirar. Casos de uso diferentes, yo los combinaría. Disculpa, Jorge. Sí. Y yo igual más parecido que a Login Site le vería más similitud con Operations Manager, ¿no? Pero Sí. con menos métricas, una manera más sencilla. Sí, claro, sí. vRealize Operations Manager, una de las cosas muy chulas que trae las últimas versiones es que viene con Telegraph dentro del Operations Manager. Operations Manager te monitoriza todo lo que ya monitoriza y ha incluido en las últimas versiones Telegraph para que desde ese Telegraph no monitorices VMware, ese Telegraph te salte adentro de las aplicaciones, en Nginx, Apache, etc. Una vez más, si tenéis Operations Manager, debéis de poner esto. Mirarlo internamente, no hagamos este shadow IT de poner cosas que no tiene que tener el entorno. Yo lo combinaría. Los dashboards de Operations Manager son muy potentes. Llega a estos 20 segundos, llega exactamente a todo. Ya estaríamos hablando de un poco más de precio, de si tenéis Operations Manager ya o no. Lo combinaría. Puede que si tienes Operations Manager quizás no necesites ponerte este stack de manera gratuita. No puedo ver ningún beneficio ahora mismo si me preguntas solamente de Graph. Esto versus Operations Manager, creo que no hay ningún beneficio, excepto que los dashboards quizás estén un poco más frescos. No veo muchos beneficios, pero sí combinarlos. Nunca quitar Operations Manager para poner este stack gratuito, ¿no?
Vale, gracias. Ya. Voy a mencionar por último de manera rápida lo que se está comentando. Cada 20 segundos, esto todo se guarda en RAM, están dentro de los SXI. Si se reinicia el SXI, vais a ver que si te vas a las métricas de tiempo real, no tienes la última hora, se ha reiniciado, se ha perdido. Y lo que os comento, a partir de esa hora, después de la hora ya no puedes ver por cada 20 segundos. Eso dentro del propio, del propio navegador de VSField. Vámonos a la parte de demostración. Puedo arriesgarme a poner mi Grafana y ver si todo funciona bien, pero antes ha reventado el OBS. Voy a poner aquí las screenshots que tengo y luego salto a Grafana para que si falla por lo menos las hayáis visto. Este es el dashboard que creé hace mucho tiempo, lo he ido editando gracias a comentarios de la comunidad, comentarios de clientes, yo no sé. Tiene unas 10.000, 11.000 descargas en grafana.com. Me gustaría creer que esos son data centers, no que es imaginar si se ha descargado esto en 10.000 data centers, es muy feliz. Creo que no, creo que al final la gente pues, se lo pone más en los home labs y en pequeños entornos por curiosidad, pero igualmente sigue siendo una cantidad bastante alta a nivel de descargas. Todo esto es gratuito, yo nunca me he llevado nada de dinero por ninguno de estos dashboards, lo pongo ahí, me ha ayudado a mí en mi caso de uso en mi home lab, los he puesto de manera gratuita para que la gente lo descargue y pueda jugar con ello al final. Cosas interesantes, nada más descargarlo, es que os va a decir ya vuestro uptime, el consumo de CPU, esto es a nivel de vSphere, del clúster, nivel de RAM usage, cuántos vCenter tenéis, clusters, ESXis, VMs, data stores, etcétera. Si tenéis varios clústeres, os va a aparecer aquí los diferentes clústeres que tenéis, el consumo de CPU en porcentaje, el consumo de CPU per RAM por RAM en clúster. Todo esto es la versión clúster. Luego, así un poquito, rollo, no sé qué te puedo decir, rollo un poco el DeLorean. Me recuerda cuando sube las cosas así. Estas métricas de los data stores, sé que hay gente que prefiere estos, ya no sé cómo se llama en español, speedometers o pie charts. Es lo mismo, pero lo bueno, una vez más, me comentabas en Visualize Operations, crear dashboards allí no es muy difícil, pero un dashboard en Grafana es incluso más sencillo todavía. ¿Que no te gusta esto? Le vas aquí al botón derecho y lo eliminas. ¿Que no os gusta la combinación de colores? Que ya me lo han dicho, que muchas veces utilizar el verde y el rojo no está bien para todo el tipo de personas. Pues vais aquí y editáis y decís que no queréis utilizar el rojo y cosas así. Si hacemos un poquito de scroll dentro de ese dashboard, bueno, pues vamos a ver que también tenemos luego una sección que se llama el estado de los hipervisores. Entonces aquí te va a salir el estado de los hipervisores, el consumo de CPU con los hipervisores que tengas aquí, los SXI, lo mismo a nivel de memoria, lo mismo consumo de red y luego una pequeña sección de cómo está el vCenter en general entre CPU y RAM, todo junto. Y luego esta vista que es un poquito bastante busy, porque si tienes muchas VMs, cuando pasas el ratón sobre ello, te va a aparecer demasiadas VMs aquí. Y no he conseguido todavía, después de tanto tiempo, no he conseguido ordenar para que me ocupen, para las que más están consumiendo, que aparezcan aquí arriba. Todavía no lo he conseguido. A ver si le doy un vistazo luego para que una vez que lo pasas, pues te aparezcan las primeras aquí. Este es el dashboard que os voy a enseñar en Grafana una vez que os lo enseño en el PowerPoint, ya por si acaso se peta otra vez. Si nos vamos a la parte de los hosts, de los SXI, bueno, pues vemos que por cada SXI esto se repite y esto es lo bueno, que todo lo que esto descargáis, ponéis Telegraph, descargáis estos dashboards en vuestro entorno y ya funcionan out of the box, no tenéis que hacer nada, plug and play. Te da lo mismo el uptime, el CPU usage en megahercios, porque una vez más alguien de la comunidad dijo yo quiero ver cuánto está consumiendo en megahercios, es importante para mí. Ok, aquí está. Y luego también el consumo en porcentajes. Aquí está con consumo en recursos y aquí está en porcentajes. A nivel de CPU, el CPU ready, sabéis que es bastante crítico, por eso casi lo puse aquí en rojo.
y contra menos milisegundos tengamos de CPU ready, pues mejor. Aquí parece que tengo este lab, este SXI está sufriendo bastante en concreto. Relacionado, pero no con vSphere, es que Grafana puede monitorizar también y Telegraph puede monitorizar las IPMIs o las ILOs o las DRACs de los servidores, y con ello pues hice también, en mi caso, un dashboard importante sobre la temperatura de mi entorno. Obviamente seguramente alguno está tirándose de los pelos porque 65 grados en un server no está bien, obviamente, pero bueno, son estos servers que tengo aquí, los tengo aquí arriba en un rack, y bueno, ahora los tengo más frescos porque puse un poco más de aire, pero está bien saber cómo está. No es muy relevante porque es otro plugin. Por último, la parte de VMs, nos vamos a la parte de máquinas virtuales. Está muy bien que veamos gráficas por las máquinas virtuales, y lo mismo, pues es igual que el SXI, el CPU, el RAM, y luego veamos aquí la utilización, el CPU ready, etcétera, etcétera. El latency y storage adapter latency y demás. Entonces, si me permitís, yo creo que lo que voy a hacer, voy a arriesgarme. Sé que no queda mucho tiempo. Voy a arriesgarme a mostraros el Grafana y a ver si en tiempo real, a ver si no se me ha roto nada. A ver, no está funcionando bien. Entonces, si me voy aquí, podéis verlo, ¿verdad? Pantalla completa, ¿sí? Vale, este es mi Grafana, este es real. Veis que aquí están mis últimos 30 minutos y esto es lo bueno de todo esto. Me voy aquí 1 hora y es que ni se muta. Me voy aquí a las últimas 24 horas y va cambiando todo sin ningún tipo de problema las gráficas. Me voy un poquito menos a los últimos 15 minutos, bueno, pues las métricas van cambiando. Las últimas 3 horas, etcétera. Lo que os he dicho, que no os gusta algo, lo podéis editar. Por ejemplo, los data stores aquí los tengo minimizados porque no me gusta mucho esa vista. Podéis verlo aquí. Si dejo el ratón aquí, me está diciendo el consumo de estas de aquí. Si quieres ver algo en concreto, bueno, pues te vas aquí y le vas aquí. Puedo darle. Creo que es por Zoom, no me deja hacer doble clic, no sé qué pasa. Entonces, luego hay otros dashboards, todo está aquí arriba a la derecha, y ya te vas directamente a los VMs. Una vez más, cuando descargáis esto desde la página de Grafana, ya está esto aquí así preparado, no tenéis que hacer nada más. Si me voy a la parte de VMs, pues aquí lo tengo. Podéis seleccionar todo esto, os va a salir ya con vuestro entorno, no tenéis que hacer nada más. Todo esto ya os aparece dentro de vuestro entorno. Ya hice todo este trabajo, ya está hecho desde hace mucho. Utilicé unas variables aquí, que están aquí, para que lo coge todo por defecto. Podéis ver que utilizo las variables pues desde el vCenter, que coge los clusters, y el SXI cuando seleccionas un clúster, bla, 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 bla. Todo eso está aquí. Y si ya selecciono aquí por ejemplo, y estos HP Store Ones que son gorditos, pues aquí me aparece, y una vez más puedo cambiar y moverme por el consumo de los últimos días. Puedes, como es Grafana, puedes decir el tiempo que quieras allí, en 2021, incluso ahora mismo. Está todavía cargando y son gráficas del 2021, las últimas 24 horas, hace las 6 months. Hace algo aquí raro con el Store Ones, creo que es porque tienen un nombre parecido. Voy a quitar esto y voy a dejar solo 1. Y esto debería funcionar bien. Bueno, está cargando porque he seleccionado los últimos 6 meses y el InfluxDB ahora está cargando. Pero bueno, quería que os hicierais una idea de cómo funciona y de cómo carga. Uno de los más descargados es, como os he dicho, el de Overview. Y bueno, pues en el de Overview, si ahora no me deja mal la máquina virtual, que como os he dicho podría dejarme, como os he comentado, podríamos ver la parte del Overview. Vamos a irnos aquí, poner Grafana VMware. Y como veis, el primer resultado está aquí. Y, pues mira, 14.000 descargas, ni lo había visto desde hace un tiempo. Bastante bien, lo descargáis y ya estaría. Si queréis ver los pasos de cómo se instala, lo tenéis aquí y ya estaría. Yo creo que con esto os lo he contado aquí también cómo hacerlo, y
Y bueno, si queréis descargar alguna versión un poco más antigua, lo que os he comentado antes, están todas las versiones aquí antiguas para Grafana 7.5, Grafana 7. Lleva aquí bastante tiempo, desde 2018 la primera versión. Han pasado ya prácticamente pues ya 4 años. Yo creo que con esto tenéis, ¿hay alguna pregunta? Sí, Jorge, yo te iba a preguntar una cosa. ¿Sabes si existe algún tipo de módulo para Grafana para analítica predictiva? Es decir, que aparte de centrarse en el real time que está ocurriendo, que de alguna manera dibuje o reconozca patrones de comportamiento de los diferentes objetos, ¿no? Es decir, que tenga un host, la CPU alta, a lo mejor a las 11 de la mañana, pues es normal y no debería dar una alerta en según qué casos, pero que la tenga esas horas un día, pues la CPU al 5%, una alerta como tal no te la daría porque la CPU no te está dando ningún problema, pero ojo, ese comportamiento no es el habitual. ¿Sabes si existe algo para jugar en esta visión predictiva? La parte de Grafana es muy potente, la parte predictiva también. Si no me voy aquí a las alertas, no me está funcionando muy bien ahora mi InfluxDB. Aquí creo que podrías, aquí me voy a descartar, con la nueva versión de Grafana 8.4 creo que es, se ha ido bastante bien y puedes crear expresiones bastante frescas y decirlo que por un tiempo. Pero si te refieres a predicciones, voy a echarle un vistazo y luego creo que escribiré un blog sobre ello. Sé que existe, sé que es con las nuevas alertas y supongo que hay que mezclarlo a lo mejor con Cortex, pero ya lo comentaré, lo miraré y te diré a ver. Perfecto, gracias. Sin problema. Venga, más preguntas. A mí se me ocurre una colateral. Tú has Cuidado. dicho que esto es tu home lab, ¿no? Sí. Ya. ¿Cuánto pagas de electricidad? Pues es que tengo unos... Es que tienes un rack de servidores, un Store Ones por ahí. Ahora, Jorge, es cuando dices que tienes paneles solares. Sí, las baterías de La huella de Tesla carbono y mínima. un cuñado en Fenosa, sí. Iba a decir que no lo sé bien porque tengo también un rig aquí de minería con unas GPUs, con unas gráficas, entonces eso es lo que más cuesta. Seguramente el rack no me está costando mucho ahí arriba. Pero bueno. Muy Pues bien. estaría bien que Pago pusieras poco. unas gráficas de consumo también, ¿eh? Sería interesante. Vale, las haré. Muy bien, pues venga, no sé, miembros de la comunidad, ¿alguna pregunta más para Jorge? Veo que... Si no lo hago yo. El tema de las notificaciones, entiendo que Sí. puedes notificar algún tipo de alarma, ¿no? Si se supera algún umbral en alguna de las métricas. Eso es, sí. Con Grafana te deja hacer muchas notificaciones, sí. A cualquier tipo de cosa, a Teams, a Slack, a lo que quieras. Hay bastantes. Espérate que me voy aquí. No estoy en PIN, ¿no? Nunca más. Bueno, ¿estoy PIN aquí? Te vemos, ¿O no? sí. Sí, Sí, me veo yo. veis. Vale. Pues sí, te permite generar todo esto, como estás viendo, puntos de contacto. Esta es la última versión de Grafana que está muy pulida la parte de los grupos, dónde enviarlo a Slack, a Teams, a General Alerting. Aquí tengo varias. Y, por ejemplo, estas están firing ahora porque la temperatura del supermicro este están y me estará llegando la notificación a Slack por lo general. Pero sí, todo te permite, la notificación está incluida, sí. Gracias. Muy bien, pues bueno, creo que nada, Jorge, ha sido una sesión impresionante, muy bien explicada, desde el basics hasta lo más profundo, las métricas, cómo las confeccionas, cómo lo configuras, muy pedagógico todo, cómo no debemos hacerlo y cómo generar esa curiosidad para hacerlo bien. Sí. Me ha parecido fantástico. Muchísimas gracias. Espero Gracias poder a vosotros. contar más en las reuniones BIMA con B-Experts como tú, que aporten en base a su experiencia y vuelvo a repetir, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y gracias a las preguntas también y a los asistentes.